Entonces aquí tenemos un relato que empieza en el versículo 12 y que dice lo siguiente. En Juan capítulo 12, versículo 12, tenemos el relato de la entrada triunfal en Jerusalén. Así que voy a preparar... Mirad, me han dejado aquí las hojitas, a mí también las hojitas de olivo y de palma, ¿ves? Hoy está todo engalanado, ¿eh? Muy bien, pues vamos a... Encima de las palmas que me han dejado aquí, vamos a poner la Biblia y las notas para poder analizar este relato de Juan, que es, en un sentido, es en común con los otros tres evangelios y en otro sentido es muy diferente. Juan lo hace así. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan un relato muy homogéneo de la entrada triunfal, y Juan nos da, de forma no contradictoria sino complementaria, nos da otros detalles y lo pone en un contexto también diferente, ¿no? El contexto aquí es la resurrección de Lázaro, la gran señal de la resurrección de su amigo Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Jesús va a ir a la cruz a morir por nuestros pecados, pero Él acaba de decir alto y fuerte que Él es la resurrección y la vida, y que el que crea en Él no morirá eternamente, y el que haya muerto tiene la esperanza de la resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. El que vive puede vivir con esa confianza de que el Señor es la vida con mayúsculas. La verdad es que la resurrección de Lázaro fue un milagro tan grande, de resucitar a una persona que llevaba 4 días muerta y sepultada, tan grande que todavía el eco de ese gran milagro acompañaba a Lázaro, por supuesto, y a Jesús. Y muchos, cuando se enteraron de que Jesús había ido a la fiesta de la Pascua y lo relacionaron con que era él que había resucitado a Lázaro, resulta que Jesús venía desde Betania y muchos vinieron de Jerusalén al encuentro de Jesús y se encontraron en el monte de los Olivos para acompañarle en su descenso triunfal y entrada triunfal en Jerusalén. Como os digo, el relato de Juan es bastante diferente del relato de los evangelios. Yo os voy a mencionar, aunque sea brevemente, los principales elementos de este relato en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En primer lugar, destacan el cumplimiento de la profecía de Zacarías, que la tenemos también aquí en Juan. No temas, hija de Sión, versículo 15. Jesús, dice el versículo 14, que Jesús halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. En esto, como en tantas otras cosas de la vida de Jesús, se cumple la profecía, en este caso del profeta Zacarías. George McDowell decía que las posibilidades de que se cumplieran todas las profecías que se cumplieron en Jesucristo es tan desorbitada que equivale a sepultar toda la península ibérica con monedas de euro y llenarla más de un palmo, y después coger a una persona, vendarle los ojos, marcar uno de estos euros, llevarlo al otro extremo del país y decirle: venga, y ahora escoge el que hemos marcado. Realmente la probabilidad matemática de que se cumplieran tantas profecías en la vida de una sola persona es desorbitada. Pero se cumplieron todas en Jesús, porque era el Hijo de la promesa, el Hijo de Dios, Dios Hijo. Y después de haber pasado Jesús, como sabéis, salió de Jericó, sanó a los 2 ciegos, después se quedó en casa de Zaqueo y continuó su viaje subiendo a Jerusalén. Había un largo camino de subida a Jerusalén con un desnivel considerable para llegar a la ciudad santa, porque iba desde el Valle del Jordán a las montañas en las que está situada Jerusalén. Y en ese camino pasó por Betania y allí pasó la noche en casa de Simón el leproso y sus amigos Lázaro, María y Marta. Y por la mañana temprano salió de Betania para ir a Jerusalén, y es en ese momento cuando le agasajan
y le vitorean, le aclaman como aquel que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, porque en esto también se hacen eco del Salmo 118, de otra profecía en la que aparece la palabra Hosana, que quiere decir, oh Jehová, salva, salva ahora. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey. Algunos de los evangelios recogen específicamente que le reconocen y le aclaman como Rey de su pueblo. Después en la cruz, ya recordáis que el cartel que quiso poner Poncio Pilato fue Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pues en la entrada triunfal, sin ningún tipo de ironía, las multitudes aclamaban a Jesús como el Rey de su pueblo. Después también estos relatos nos muestran algo paradójico, ¿no? De que las multitudes están ahí para aclamar a Jesús, para vitorearle y exaltarle, para reconocerle como Rey, pero 5 días después muchos gritaban con el puño levantado, crucifícale. Inexplicable. Es inexplicable que los seres humanos podamos ser tan volubles y un día estar a partir un piñón, un día estar entregados con toda nuestra devoción a Jesús, y que pasado 5 días, porque pasaron 5 días, esto es el domingo y el viernes cuando fue crucificado, ya sabéis la gran oposición y cómo las multitudes compradas, manipuladas, como tantas otras veces sucede, gritaban: no queremos que sueltes a Barrabás, sino que no queremos que sueltes a Jesús, suelta a Barrabás, a ese malhechor, si hace falta, pero a él crucifícale. Es realmente pasmoso. De todas maneras, en Jerusalén, en aquellas festividades, había tal cantidad de personas que no debemos pensar que la mayoría cambiaron de actitud, que cambiaron de chaqueta, que ahí estaban cortando ramas y echando su manto para que Jesús fuera como en una alfombra, y que 5 días después lo querían ver muerto en la cruz. Lo que pasa que había como tantas otras veces, había 2 grupos de personas muy diferenciados: los que seguían a Jesús y eran sus discípulos y simpatizaban con él, y aquellos que estaban oponiéndose en gran manera, con gran ira y crueldad a Jesús, que eran los gobernantes, sobre todo dentro de los fariseos, pues en su mayoría los escribas, los saduceos, eran todos estos grupos y aquellas multitudes a las que ellos manipulaban y zarandeaban de aquí para allá. Después, ¿qué os parece la historia de la asna y el pollino? ¿Quién me sabría explicar lo que es una asna y un pollino? Un pollino, si lo entiendo bien, ¿qué es? Un burrito pequeño. Bueno, un burrito joven, ¿no? Y entonces, no es que, porque si lo imaginamos muy, muy pequeño, pensamos, se le va a romper la espalda cuando se siente Jesús encima, ¿no? Bueno, no se trata de eso, se trata de que había un animal que, para que se cumpliera la profecía, debía ser un burrito pequeño, un burrito joven, en el que todavía nadie había montado. Y sabéis, lo que era más adecuado en estas circunstancias es que la madre fuera con él para que el animal no se pusiera nervioso. Así que encontraron a los 2 animales, a la asna y a su pollino, los cogieron a los 2, Jesús se montó en el que nunca había sido montado para que se cumpliera la profecía, y así iba el séquito entrando a Jerusalén. Si el animal se hubiera visto de golpe separado de su madre, seguramente esto le habría puesto nervioso y no habría sido tan buena montura para Jesús. Así que muy sabiamente lo hicieron así. Cuando los enemigos implacables de Jesús, los fariseos y los gobernantes, vieron que tanta multitud le aclamaba, se pusieron furiosos y le dijeron: a ver, ¿no te da cosa lo que están diciendo tus discípulos? Haz que se callen. Y entonces Jesús les dijo: si estos callan, las piedras hablarán.
No era el momento de callar. Hermanos, y no estamos en el momento de callar. Es un momento en que si nosotros callamos, Dios va a hacer que hablen otros, que hablen las piedras, metafóricamente hablando, ¿no? Pero el Señor nos tiene como iglesia porque no es el momento de callar, es el momento de hablar, es el momento de compartir el Evangelio del amor de Dios en la cruz de Jesucristo. Es el momento de ir a los que están andando por el camino ancho que lleva a la destrucción y de pararles en el nombre del Señor para decirle: reconsidera tu vida, arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Jesús, porque Dios, nuestro Dios, es amplio en perdonar. Porque si vuelves a Él sinceramente arrepentido, Él te perdonará y te dará su paz y bendición. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y no podemos vivir con esa asignatura pendiente, porque a todo ser humano nos espera lo que está escrito en la Escritura. Está escrito así, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y para prepararnos para ese momento que a todos nos espera, hay que reconciliarse con Dios, hay que ser reconciliados con Dios, hay que pedirle perdón a Dios, hay que buscar de su presencia el arrepentimiento que solo Él puede dar. Y esto es lo que dice Jesús aquí: si ellos callan, hablarían las piedras. La misión de la Iglesia de Jesús es: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es id y haced discípulos a todas las naciones. Cuánto me alegra que de nuestra pequeña y humilde iglesia hay un hermano en Almería predicando el Evangelio en Aguadulce. Cuánto me alegra que de nuestra pequeña iglesia ha salido un joven, Walter, que está en Ecuador, y que tan grande era su amor y vocación por el Señor que ahora quiere servirle como pastor. Cuánto me alegra que Manuel se esté preparando en Londres para servir al Señor tal como Él le guíe, ¿verdad? Y esto, en un sentido, no podemos delegarlo solo en ellos, porque es la misión de todos nosotros. Antes era ciego y ahora veo. Quizá no sé explicar las cosas con gran lujo de detalles, pero lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo, que antes estaba muerto en mis delitos y pecados y que ahora conozco a Jesús, la resurrección y la vida. Y esto es lo que debo compartir con otros. Así que, con esto en mente, acordémonos de las lágrimas de Jesús. Los evangelios sinópticos, concretamente el Evangelio de Lucas, nos dice en el capítulo 19 que cuando llegó al Monte de los Olivos y empezaba a bajar, Jesús vio la ciudad de Jerusalén y entonces se conmovió profundamente y empezó a llorar. Lloraba a voz en grito. Todo el mundo vio que Jesús lloraba. Lloraba como cuando lloraba en la tumba de Lázaro. Lloraba como cuando en otras ocasiones se había emocionado profundamente. Y lloró sobre esa ciudad rebelde que no sabía conocer el día de su visitación. ¿Verdad? Y nosotros, no hablo por vosotros, sino hablo por mí el primero, nos vemos demasiado conformados, demasiado endurecidos, demasiado acomodados. ¿Cómo vemos las multitudes? ¿Cómo vemos nuestra Jerusalén, que es Barcelona? La vemos con los ojos de Jesús, que cuando vio aquella ciudad rebelde, que no sabía reconocer en él al Salvador que Dios les estaba enviando, le dio tal pena que se puso a llorar desconsoladamente. ¿Cuántas veces he querido juntaros como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Hermanos, no estamos aquí porque sí, estamos aquí porque Dios tiene una misión con cada uno de nosotros, allí donde nos ha puesto. Y yo sé que hay que superar muchas barreras. ¿Cómo empezar la conversación? Esa es la primera, a veces, y la más difícil de todas las barreras. ¿Cómo voy a empezar la conversación? ¿Qué haré para hablar a mi vecino o a mi vecina o a mi compañero de trabajo o de estudios o a mi amigo o amiga? Que el Señor nos dé sabiduría, pero eso es lo que Él quiere, que hagamos, predicad el Evangelio a toda criatura.
Nos acordamos de cuando en la iglesia teníamos a Esteban, que no podía dejar de predicar ni siquiera cuando iba en el metro, ¿verdad? Y yo me acuerdo, cuando conocí el Evangelio, tenía esa misma sensación, que seguro que es la que movió a Esteban tantas veces a plantarse en un vagón de metro y a predicar el Evangelio de la manera que sabía y lo mejor que podía. Una vez vino hasta una señora, les acompañó desde el metro hasta la iglesia, en un punto de oración. Me acuerdo de ese día, que le tocó de tal manera que los acompañó después a la iglesia al punto que teníamos ese miércoles. Realmente hemos de recuperar estas ganas de hablar de Jesús. Si no las tenemos, es que hemos perdido el primer amor. ¿Sabéis? Si no las tenemos, es que necesitamos mucho más a Jesús de lo que nos pensamos. Porque hay algo en nuestra vida que no está bien. Si estuviéramos bien, si estuviéramos en comunión con Jesús, si estuviéramos tan llenos de Él, estaríamos como en el primer amor, deseando encontrar una persona, una oportunidad, un momento. Yo me acuerdo que a veces conversaciones de 1 minuto. ¿Cómo vas a predicar el Evangelio en una conversación de 1 minuto? Imposible, ¿verdad? Pero bueno, quizá en esas frases que digas, Dios ha querido que esa persona recapacite un poco y ha querido acercarlo un poco a Él. Y después ya encontrará a otra persona que podrá hablar más detenidamente, con más tiempo, para que él o ella reflexione. Entonces me gustaría que nos fijemos en una serie de claves que encontramos en este pasaje, claves para seguir a Jesucristo en este mundo que vivimos del siglo XXI. Son las claves de los que seguían a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Pero nos van a ayudar a nosotros también, porque resulta que Jesucristo sigue interpelándonos, que sus palabras del Evangelio son grandes verdades que nos confrontan de nuevo con nuestros pecados de omisión, con nuestras pruebas y dificultades, y que quieren realmente traer bendición y liberación a nuestra vida. Perdón. Vamos a ver, la primera de estas claves para seguir a Jesús es hacerlo con gozo. Yo espero que el gozo caracterice nuestras vidas. La verdad es que a primera hora de la mañana parece que no es así, ¿no? Cuando nos levantamos. Bueno, espero que después de media hora de oración de rodillas ya estemos ya un poco mejor. Pero la verdad es que algunos tenemos un mal despertar, un mal levantar y que nos cuesta, ¿no?, engrasar toda la maquinaria antes de empezar a arrancar. Pero el gozo del Señor debería caracterizar nuestras vidas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y deberíamos poner el santo aceite del óleo de alegría con el que Dios ungió a Jesús en nuestra cabeza de buena mañana, para que nos unja y nos transforme un poco ese José Luis que se acaba de levantar, o ese Dan o esa Marta por quedar en la familia, ¿eh? Yo lo digo, perdonadme que es ayer fue el día del padre, perdón. Bien, creo que es así. Los de casa saben cómo nos levantamos, ¿no? Y deberíamos buscar este óleo de santa unción de alegría de la presencia del Señor, que es el que puede transformar nuestras vidas. La verdad es que aquí el pasaje de la entrada triunfal rezuma gozo y alegría. Cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, versículo 13, tomaron ramos de palmera, salieron a recibirle y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Hay una cosa que recuerdo de cuando era pequeño, ensayábamos en la Pasión de Olesa de Montserrat. No os creáis a los que os digan que la de Esparraguera es mejor o la de Cervera es mejor. La de Olesa, de mi pueblo, hay que ir a esa. Bueno, después de esta nota local, después de esta nota quisiera deciros que esta cena era de las más alegres que había, porque después venía lo más triste, ¿no?, que era el arresto, el maltrato, la violencia desatada contra Jesús y su crucifixión. Pero esta escena era realmente un bullicio de alegría, de colores, de saltos y de proclamaciones de alegría. Hay mucho gozo en la entrada triunfal, en aquellos que reconocen que Jesús es el Rey,
que va a entrar a su pueblo, que va a visitar la capital de su pueblo. Hay mucho gozo en la vida de las personas que dejan que Jesús entre en su corazón y sea el rey que se sienta en el trono de su vida. Debería ser así. Si no es así, hay que ir al médico, ¿vale? Hay que ir al médico de las almas, porque si no es así, algo pasa. O sea, yo entiendo que a veces hay pruebas, dificultades, cansancio, enfermedad, agotamiento, todo eso. No solo lo entiendo, sino que los que tenemos ya alguna juventud acumulada sabemos lo que es. Pero esto debería ir a la par con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Así que, gozo. Hosana, oh Jehová, salva ahora, te rogamos, ¿no? La multitud le seguía con gozo y con gozo le acompañaron a Jerusalén, y el gozo siempre despierta envidias, ¿no? Entonces se cuenta la fábula de una serpiente realmente portentosa, cruel, ágil y voraz, que persigue a una luciérnaga. Y entonces ya cuando la atrapa, la luciérnaga se queda así mirándola a los ojos y le dice, a ver, dice, no lo entiendo, yo no estoy en tu cadena alimenticia, búscate un conejo. ¿Por qué me quieres comer a mí? Y dice, no, ya lo sé que no estás en mi cadena alimenticia, pero me da rabia que hagas luz. ¿Verdad? Y la serpiente antigua va por este mundo como león rugiente, ya lo sabéis, y le da rabia los que dan luz. Y como esa serpiente, aunque no estemos en la cadena alimenticia, si puede, él va a intentar hacernos que no demos luz, que se apague, que se atenúe, que se ensucie nuestra luz. Así que el gozo del Señor es lo que traspasa todo este relato, un gozo que en el caso de Jesús anticipaba un terrible sufrimiento, ¿no? Porque Jesús sabe que va a Jerusalén y que 5 días después, él sabe, lo sabe perfectamente, lo sabe desde que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó el rostro, quiere decir que él sabía que iba a morir, pero realmente se ciñó y dijo, voy a morir. Voy a subir a Jerusalén, sé lo que me espera ahí, pero esta es mi misión, solo así puedo salvaros. Voy a Jerusalén, afirmó su rostro, tomó la decisión con toda la convicción. Eso es lo que significa esa palabra hebrea, ese modismo hebreo, afirmar el rostro, ¿no? Es cuando alguien dice, estoy decidido, voy a hacerlo, sé lo que es, pero voy a hacerlo. Y Jesús así lo hizo. Salió de Jericó y entra en Jerusalén sabiendo que va a morir. Como decía Tomás, vayamos con él para que muramos nosotros también con él, ¿no? Cuando quiso ir a curar a Lázaro. Pues ahora mucho más. El tiempo ha llegado, está en los últimos días. Pero aún así, Él quiere que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, para que hallemos descanso. Mirad, hermanos, no se puede vivir el gozo del Señor si no aprendemos a vivir con humildad y mansedumbre como Jesús. Porque si no, todo te ofende. Porque si no, en vez de hacernos el corazón sensible, es nuestra piel la que cada vez es más sensible a todo tipo de desaire, ofensas o cosas que nos molestan y nos ofenden muchísimo. Jesús nos dijo cuál era la clave. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Y descansar en el Señor es entrar en su reino, que se caracteriza por la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Esto nos lleva a la segunda clave. Para seguir a Jesús hemos de hacerlo con sabiduría. ¿Verdad? Jesús muchas veces a sus discípulos les decía, a ver, pensadlo bien. ¿Queréis seguirme? Pensadlo bien, porque seguirme es que el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar la cabeza. Porque para estar dispuesto a seguirme tienes que renunciar a muchas cosas de las que tienes ahora. En el caso de los discípulos y apóstoles de Jesús, quizá tienes que estar dispuesto a renunciar a tu trabajo como pescador, Andrés y Pedro, Juan y Jacobo.
Quizá tenéis que estar dispuestos a perder durante una temporada larga a vuestra familia, a dejarlos allí en ese pueblo tranquilo de Capernaum, en Galilea, para acompañarme en mis viajes, predicando el Evangelio y sanando enfermos y echando fuera demonios. Jesús nos pide que para seguirle lo hagamos con sabiduría, con la sabiduría que nos da Dios para entender lo que estamos haciendo. Nos dice el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho, el cumplimiento de la profecía de ir montado en un pollino. Es así, hermanos, necesitamos la sabiduría del Señor. ¿Os habéis fijado cómo Jesús, en el relato de la entrada triunfal de los sinópticos, Él sabe lo que va a pasar? ¿Sí o no? ¿Os acordáis de los detalles? ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que sabe Jesús que no tendría por qué saber un ser humano? Él dice, id a tal aldea y id allí a buscar este asnito con su madre, y va a pasar tal y tal. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Pues él conocía los detalles. Dice, cuando os pregunten, les decís, el maestro lo necesita, y os dejarán coger a los animales para que podáis traerlos. Él sabía lo que iba a pasar. Y entonces algunos de nosotros ahora están pensando, claro, es que es Dios. Jesús es Dios. Pero a ver, Jesús lo dijo en Mateo 24 que Él el día y la hora de su segunda venida no la sabía, que solo el Padre lo sabía, que no lo sabía ni Él ni los ángeles de Dios, que solo lo sabía el Padre. Porque Jesús, cuando se hizo hombre, renunció a usar de forma como Él, renunció a su gloria, a la diestra del Padre, y renunció, por ejemplo, a usar sus atributos divinos, como en este caso su omnisciencia divina. Él sabía todas las cosas cuando estaba, porque era Dios, pero cuando se hace hombre, renuncia al uso personal, voluntario e independiente del Padre de las cosas, de saber las cosas. Él consultaba al Padre. Lo que quiero decir es que lo que Jesús sabía es porque lo consultaba a su Padre que estaba en los cielos. Y Jesús lo consultó. Y esto me lleva a que también nosotros debemos hacerlo así. Y perdonadme, esto me lleva a una pregunta muy personal que solo cada uno de vosotros, solamente tú, te puedes responder a ti mismo. ¿Lo hacemos así? ¿Realmente nuestra vida es una consulta con Dios? ¿Consultamos a Dios? ¿Buscamos la dirección de Dios cuando tenemos que vivir cada día en las cosas cotidianas de cada día? ¿Qué te tomas primero? ¿Un gelocatil o un ibuprofeno? ¿O una oración pidiendo, Señor, me encuentro mal, sáname, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tomar? Yo creo que algunos tenemos el tic de ir a la botica, ¿verdad? Por poneros un ejemplo muy, muy sencillo, prácticamente sin importancia, pero yo creo que es así a todos los niveles de la vida. Muchas veces vivimos, seguimos nuestra inercia, tomamos nuestras decisiones, ya no os digo las cosas cotidianas que en un sentido ya están decididas. El trabajo, el desplazamiento, lo que hago antes del trabajo, lo que hago en el trabajo, lo que hago después del trabajo, ¿verdad? ¿Podríamos consultar más a Dios de lo que lo hacemos? Mucho más. ¿Nos iría mejor si consultáramos mucho más al Señor de lo que lo hacemos? Mucho mejor. ¿Por qué no lo hacemos? Tendríamos que ir haciéndolo cada día más, ¿verdad? Tendríamos que decir, Señor, perdóname. Vivo estresado, vivo embalado, vivo con mis esquemas ya hechos y no lo hago, no te consulto suficiente. Perdóname, Señor. Enséñame a depender más de ti.
Enséñame a buscar tu voluntad y a buscar tu dirección para que mi vida vaya por donde tú quieres y te honre más. Y en un sentido, sea para tu gloria. Amén, hermanos, yo veo esta necesidad en mí. No estoy acusándoos con un dedo que os señala y os acusa, veo esta necesidad en mí. Necesito esto. Jesús no sabía todas las cosas, pero sabía que su Padre iba a proveer para él el asno de la profecía, ese pollino hijo de asna. Lo sabía. Jesús en aquel momento renunció a su gloria y también al uso de su omnisciencia, pero él sabía que el Padre que proveyó el carnero para el sacrificio de Abraham y de Isaac iba a proveer para él el asno en el que se debía cumplir la profecía. Hermanos, necesitamos mucho conocimiento en amplitud y en profundidad de la Biblia. Jesús lo tenía. Jesús vivió a la luz de los salmos. Jesús citaba a Isaías como si le saliera del alma, ¿verdad? Jesús conocía la palabra en amplitud y en profundidad. Y necesitamos, para vivir con sabiduría de Dios, necesitamos este conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Hoy lo comentábamos en la clase de bautismo. Necesitamos leer la Biblia mucho más. Necesitamos consultar a Dios mucho más. Y necesitamos escuchar su voz en su palabra mucho más. Media hora al día, perfecto. 1 hora, mejor. Más de 1 hora, pues excelente, fantástico. Necesitamos que la palabra de Dios nos llene, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, porque ella es la que nos da sabiduría de Dios para vivir en este mundo que no la tiene. No la tiene. Y si las influencias nos vienen de la tele, de la música y de los libros que leemos, las revistas, los compañeros, necesitamos el antivirus, hermanos, que es la palabra de Dios. Perdonadme que ahora lo ponga así en términos informáticos, pero es así. La palabra de Dios es el tallafox, el cortafuegos, es realmente nuestro escudo protector de todo lo que nos llega malo de fuera. Y esto nos lleva a la tercera clave. La tercera clave es renunciar al mal y al egoísmo para llevar mucho fruto. No hay otra manera. Fijaros, vamos a leerlos en los versículos 20 y siguientes. Dice que había unos griegos que habían subido a adorar, se acercaron a Felipe, cuyo nombre es griego. Los griegos se acercaron a Felipe y le dijeron que queremos ver a Jesús. ¡Oh, qué frase! Que alguien venga a ti y te diga, queremos ver a Jesús. Y que tú puedas saber que Jesús se está manifestando en ti. Que pueden ver algo de Jesús en ti. Que cada día hay más. En un sentido, es más fácil ver cosas de Jesús en ti, su amor, su paciencia, su sabiduría, su misericordia, su humildad, su mansedumbre. ¡Qué bendición! Queremos ver a Jesús, porque en el mundo de hoy, sigue habiendo personas que buscan y que quizá te llamarán a ti y dirán, queremos ver a Jesús. Y entonces tú tienes que poder mostrarles a Jesús. Felipe lo tenía mejor que nosotros, dijo, aquí está Jesús. Lo tenía físicamente al lado, pero ahora tú y yo debemos reflejar a Jesús en nuestra vida para que puedan ver a Jesús. Y en este sentido se debe manifestar su espíritu, todo el fruto de su espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe, para que puedan ver a Jesús en ti y en mí. Y entonces Jesús continúa explicándoles, porque Jesús recibía a todos, se lo dicen a Jesús y versículo 23, Jesús le responde, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora pone un ejemplo
Ha llegado la hora. Voy a morir en la cruz. Me quedan 5 días. Jesús está realmente con el reloj de arena, que ya es el último tiempo de su reloj, de su cronos aquí en la tierra, ¿no? Ha llegado la hora, y entonces dice, debo morir para llevar mucho fruto. Jesús, dice Isaías 53, 750 años antes, dice, y entonces Jesús, que morirá por nosotros, que cargará nuestros pecados, que recibirá el castigo de nuestra paz, verá el fruto de la aflicción de su alma, y es que por su conocimiento justificará a muchos y los reconciliará con Dios. Jesús está ahí. Está delante de la cruz, pero por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Y entonces nos debemos preguntar, ¿estoy dispuesto yo también, como ese grano de trigo, a morir? Entre comillas, morir entre comillas. ¿Estoy dispuesto a morir para llevar mucho fruto? Por si no lo habíamos entendido bien, Jesús repite una de las frases que más ha repetido a lo largo de su ministerio. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de mí la salvará. Es un juego de palabras, pero espero que lo entendáis, porque está muy claro. Jesús, después de esto, dijo, el que en los otros pasajes de los evangelios, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Niégate a ti mismo, toma la cruz. La cruz se tomaba para morir. Aquí está hablando del grano que debe morir para dar fruto. Y fue así, en el caso de su vida, murió, resucitó y llevó mucho fruto para la gloria de Dios. Es así en la tuya, porque el principio espiritual es el mismo para Jesús que para ti, que para mí. Si no estás dispuesto a negarte a ti mismo y tomar la cruz para seguir a Jesús, no puedes ser su discípulo. Si tú no estás dispuesto a perder tu vida en este mundo y a aborrecerla en este mundo para poderla guardar eternamente, no eres discípulo de Jesús. No es necio el que está dispuesto a renunciar a lo que no puede guardar para conservar lo que le durará toda la eternidad. ¿Verdad? Este juego de palabras viene a decir, es sabio que hagamos lo que Jesús nos dice que hagamos. Es muy sabio que lo hagamos. ¿Por qué? Porque al perder nuestra vida para Él, es la única forma de salvarla por toda la eternidad. Yo me acuerdo, esto fue realmente a mí lo que me impedía convertirme al Señor de todo corazón. Yo no quería perder mi vida en este mundo. Me gustaba escalar los sábados y los domingos. Me gustaba irme con mis amigos a divertirnos. Y la iglesia la veía como, bueno, la iglesia. Qué raro. Me parecía todo muy... No me veía yo allí. Porque el Señor todavía no había cambiado mi corazón. Y había una tremenda lucha espiritual, una tremenda oposición, porque no estaba dispuesto a perder mi vida para salvarla. Cuando perdí mi vida para salvarla, porque Dios tuvo misericordia de mí y al final lo entendí y al final lo hice, yo creo que el Señor me empujó. Yo creo que yo seguía ahí, ¿no? Como aquel burro que no quiere ir, y el Señor empujó, ¡pum!, hasta que entré de lleno, ¿no? Pero realmente después te planteas, Señor, ¿pero a qué he renunciado yo? ¿Qué era eso a lo que tanto me aferraba y que no quería perder? Si tú me has dado 100 veces más, si tú me has dado 1000 veces más que lo poquísimo a lo que yo haya podido renunciar. Dios te da mucho más. ¿De qué tienes miedo de perder? Los placeres temporales del pecado.
para ganar la gloria y el gozo, la alegría eterna de estar siempre con Dios, con el Dios de amor y misericordia y con este Jesús que nos ama tanto, que murió por nosotros en la cruz. Hermano, yo no lo veía, yo creo que Dios me empujó hasta que entré por la puerta estrecha y empecé a andar por el camino angosto. No, yo me siento así, realmente no veo ningún mérito en mi conversión. Creo que Dios estaba ahí y Él hizo su obra y yo lo pasé muy mal porque me resistía demasiado, ¿no? Pero cuando por fin entré, entonces al mirar atrás digo, ¿pero a qué he renunciado yo? Si lo que Dios me da es mucho más y es muchísimo mejor. Porque no hay nada ni nadie a lo que tú hayas renunciado que Dios no te dé 100 veces más, dice el Evangelio de Marcos, aunque sea en medio de pruebas y persecución. 100 veces más. Es palabra de Jesús, lo dice Él. Entonces seguro que ves que eso se cumple en tu vida. Amén, hermanos, que el Señor nos anuncie, que el Señor nos ayude a saber negarnos a nosotros mismos. Negarte a ti mismo no quiere decir perder tu personalidad. Quiere decir negarte a seguir siendo egoísta y a seguir moviéndote por motivaciones egoístas, entre otras cosas. ¿Vale? Quiere decir, negarte a ti mismo, quiere decir niega el pecado que hay en tu vida, niega el mal que hay en tu vida. Si el Señor, una vez nos entregamos a Él, Él hace brillar como un diamante en bruto, nos va tallando por medio de pruebas, a veces sufrimiento, dolor, nos va tallando hasta que queda un precioso brillante, hasta que tu personalidad brilla como nunca había brillado. ¿De qué tenemos? ¿Qué tenemos miedo a perder o de qué tenemos miedo de renunciar? Hermanos, sigamos este camino de cruz, este camino de renuncia, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz, porque es el único camino que Dios bendice con fruto, con mucho fruto y con fruto abundante. Entonces, cuando esto es así, sabremos que no es un trueno, sabremos que no es un ángel, sabremos que es Dios quien ha dicho, señalando a Jesús, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Lo he glorificado mi nombre y lo voy a glorificar una vez más. Y entonces veremos a Jesús suspendido en esa cruz entre el cielo y la tierra para reconciliarnos con Dios, y entonces veremos que esa cruz está vacía porque Jesús ha resucitado y es nuestro hermano, nuestro primogénito a la diestra del Padre. A Él oíd, a Él acudid, a Él orad.